2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hola, bienvenidos al programa 2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hoy vamos a hablar sobre Theodor Herzl y el sionismo político. Para ello vamos a entrevistar al Joan B. Cuya, que es historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor del libro La tierra más disputada, el sionismo, Israel y el conflicto de Palestina. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Herzl. Herzl es como el sinónimo del sionismo, ¿no? Debe ser el personaje más identificado con el movimiento. Entonces, pues, podemos quizá empezar con sus orígenes, ¿no? Él de dónde viene, de qué familia. Sí, Herzl es efectivamente el personaje histórico que encarna el nacimiento del sionismo, aunque como en casi todos los grandes movimientos sociales o políticos contemporáneos, tampoco se puede decir en rigor que él sea el fundador o el inventor del concepto. De hecho, la palabra había sido puesta en circulación antes de Herzl, y la idea de fondo, la idea del retorno de los judíos a Tierra Santa, a Eretz Israel, para organizarse en un Estado nacional, tampoco es él el primero que la formula, ¿no? Uh-huh. Él es el primero que le da un planteamiento, que hace de ella un planteamiento abiertamente político y dota a la idea de una organización. Y es por eso que decimos que es el fundador del sionismo político. Claro. Herzl es un típico judío centroeuropeo de la primera generación después de la emancipación. Él nace en Budapest en 1860, de una familia de judíos húngaros. Digamos que en un par de generaciones han pasado, como tantos otros en toda Europa centrooriental, de buhoneros, de vendedores ambulantes a empresarios, ¿no? Es el caso de sus padres, de su padre, y por tanto nace en un medio social, bueno, pues confortable, acomodado, y como era típico de esta clase de gente, de un judaísmo, relativamente descafeinado ya, ¿no? Uh-huh. Relativamente donde se hace un tipo de vida, pues idéntico o muy parecido al del entorno gentil, ¿no? Sí. Con una voluntad de asimilación, aunque no, sus padres ni él tampoco no se han convertido al cristianismo, ni mucho menos, y conservan unas mínimas, digamos, pautas de conducta claro, judía. Pero estaban integrados en la sociedad no judía. Integrados y asimilados en la sociedad burguesa, digamos, de Budapest de esa época, ¿no? Entonces, cuando él es un adolescente, la familia se traslada por razones, digamos, de negocios, etcétera, se traslada a Viena, y él, aunque ha empezado a estudiar en Budapest y habla y hablará siempre, conocerá siempre el húngaro, él se convierte en una persona de cultura alemana, de cultura germánica, y de hecho Viena será desde entonces, digamos, su ciudad, ¿no? Digamos, la ciudad en la que él se siente en casa y en la cual él trata de hacer. Herzl es una persona con una psicología muy particular, ¿no? Podríamos decir en una palabra que es desde muy joven, él es prácticamente un hijo único, tiene una hermana que fallece en la adolescencia, muy protegido y muy mimado por su madre, por tanto, educado un poco como un pequeño príncipe, ¿no? Y que desarrolla, no sé si por eso o por otras razones, digamos, una gran megalomanía. Él, desde muy joven, se ve a sí mismo como un personaje destinado a figurar en los libros de historia por algo, no sabe todavía muy bien por qué, pero por algo grande, ¿no? Pues se puede decir que lo logró. Sí, efectivamente, aunque inicialmente ese no era, o sea, él quería ser un personaje histórico, aunque no sabía muy bien por qué camino, ¿no? Y inicialmente su idea era ser un genio, un talento literario, ¿no? Su sueño inicial en el medio judío burgués de Viena, en un mundo de escritores, de poetas, de dramaturgos, de periodistas, etcétera, él sueña con la gloria en ese ámbito, no en el ámbito político en absoluto, ¿no? Y, bueno, tiene algunos éxitos limitados en el teatro. Finalmente encuentra su lugar
en el mundo del periodismo y se convierte en no un periodista de información en el sentido actual, pero sí en un cronista cultural, sobre todo cuando el diario en el que colabora, el diario más prestigioso del Imperio Austrohúngaro de la época, de propiedad judía, la Neue Freie Presse, le envía de corresponsal a París, que entonces es la capital del mundo, ¿no? Sí, claro. Y por tanto él durante unos años vive en París, por supuesto hablando francés perfectamente, relacionándose con la buena sociedad parisina, y desde ahí manda sus crónicas políticas, literarias, etcétera, a Viena, donde son publicadas con de modo muy destacado, y donde se hace pues con un nombre, ¿no? Se gana un prestigio como periodista, cronista, corresponsal de este diario vienés de la Neue Freie Presse. Es en ese contexto, hasta entonces Herz ha tenido una relación con el judaísmo muy lejana, muy tangencial. Sí. Yo he escrito que seguramente Herz antes de 1895-96 habría olvidado que era judío, de no ser que de vez en cuando en Viena o en París o en otros lugares alguien con alguna actitud, con algún reflejo antisemita se lo recordaba. Sí. Pero si no hubiera habido algún pequeño incidente en el que él se había sentido señalado o rechazado como judío, seguramente él habría olvidado que lo era, ¿no? Claro. Él no había hecho nunca cuestión de esto, él se sentía un europeo, un austríaco, mundano, absolutamente descreído, emancipado, sí. Etcétera, ¿no? ¿Y qué cambió entonces? Surge un fenómeno del que Herz no tiene ninguna responsabilidad, pero que será fundamental para convertirle a él en el creador del sionismo político y para hacer que el sionismo político surja, y ese fenómeno es el brote, la primera llamarada del antisemitismo moderno, sí. ¿no? Que surge pues en Alemania, en Austria y en Francia a finales de los años 80, primera mitad de los años 90 del siglo XIX, ¿no? Sí. Eso tiene su episodio más célebre en el Affaire Dreyfus, sí. que él vive en París de un modo directo como corresponsal que es de un diario extranjero importante y por tanto obligado, digamos, por imperativo profesional a explicar a sus lectores austríacos qué está pasando en Francia, por qué hay manifestaciones por las calles de París al grito de muerte a los judíos, etcétera, ¿no? Sí, eso... Entonces la leyenda un poco, la leyenda sionista es que él al asistió como corresponsal extranjero a la ceremonia de la degradación del capitán Dreyfus en la Escuela Militar de París en enero de 1896, que él sufre una especie de crisis, ¿no? Una caída del caballo, como se suele decir, y que de ahí nace, así de golpe, el sionismo, ¿no? Bueno, naturalmente la realidad es más complicada, ¿no? Él sufre una evolución gradual que tarda, pues, un año o dos en madurar, sí. Pero es cierto que es bajo la impresión que le provoca no la degradación de Herz, sino toda la fiebre antisemita que sacude Francia, es decir, el primer país del mundo que había emancipado a los judíos, ¿no? Claro. Donde parecía que esto del antisemitismo ya era, el cuento de la vieja, ¿no? Que ya era una cosa absolutamente superada. Bueno, es bajo esa presión ambiental o en ese clima emocional que él empieza a escribir de un modo febril, ¿no? En unos pocos días su librito, su folleto, su panfleto Der Judenstaat, el Estado de los judíos, ¿no? Sí. Y lo publica en 1896 y luego en 1897, y esto es lo que hace importante su figura, no solo ha lanzado una idea, una propuesta que parece en aquel momento completamente descabellada, sino que es capaz de movilizar a judíos de toda Europa, pocos, pero algunos, ¿no? De Rusia, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, y reunirlos, es capaz de reunirlos en Basilea en verano del 1897 en el primer Congreso Sionista Mundial, ¿no? Sí. Es a partir de ahí, del nacimiento de la Organización Sionista Mundial, etcétera, es decir, cuando él convierte una idea de la que él no había sido el primero en formularla, ¿no? Pero que él la puso, digamos, sobre el tapete de la información y de la política europea, pero lo importante es que es capaz de dotar a esa idea de una organización detrás, ¿no? Sí. Con lo cual podríamos decir el sionismo se convierte en un movimiento político, en un partido político transnacional, ¿no? En Europa,
y a partir de ahí, bueno, pues empieza, digamos, el recorrido del movimiento, ¿no? Sí. ¿Sus logros principales, cuál dirías que bueno, son? Yo diría que sus logros principales fueron, un poco lo he apuntado, ¿no? Sacar la idea sionista de los reducidísimos círculos de unos pocos judíos, un poco estrafalarios, que hasta aquel momento la habían formulado, ¿no? Unos cuantos estudiantes judíos del este en Viena, un intelectual judío ruso que forman lo que llamamos el proto-sionismo, ¿no? Sí. Sacarla de ese mundo marginal, ponerla en el centro de la agenda política europea, es decir, después de Herzl ya todos los gobiernos de Europa saben qué diablos es esto del sionismo, saben que hay unos judíos, no muchos ni la mayoría, pero algunos judíos que proponen eso de crear un Estado judío en Palestina, y dar al movimiento y a la idea sionista, digamos, respetabilidad. Repito, antes de Herzl la idea existía, pero parecía una extravagancia. Sí, solo se conocía entre los judíos, ¿no? Incluso entre los judíos, por supuesto, principalmente entre los judíos. Después de Herzl, la idea resulta menos extravagante y en la medida en que él, desde 1897 hasta su muerte en 1904, se pasa todos estos años viajando, siendo recibido por ministros, primeros ministros, jefes de Estado, por el rey de Italia, el Papa, el Kaiser alemán, etcétera. Bueno, eso, el simple hecho de que todos estos grandes del mundo reciban a un individuo que se presenta como el líder político de los nacionalistas judíos, de los sionistas, eso da a la idea sionista una respetabilidad que antes no tenía. Sí. ¿No? Es decir, hombre, si el rey de Italia o el Papa reciben a este señor, bueno, quiere decir que no es un loco, ¿no? No es un friki, que diríamos ahora, ¿no? Es alguien, bueno, que tiene unas ideas respetables y serias y dignas de ser escuchadas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo importante. En realidad no consigue mucho más que eso. Es decir, él decía antes que Herzl, su primera vocación fue la de autor teatral y escribió unos cuantos dramas y los estrenó, ¿no? De algún modo yo diría que su obra política es como un montaje teatral, en el sentido de que consigue crear en muy pocos años un decorado, una apariencia de que el sionismo es algo muy poderoso. Él juega continuamente con el equívoco de que cuando va a hablar con reyes y ministros o con el sultán de Turquía, él siempre juega con el decir, bueno, mire, yo soy el representante de los judíos, no de los sionistas, no, de los judíos. Usted ya sabe que los judíos, en fin, tienen mucho dinero, tienen mucha influencia. En este sentido podríamos decir que Herzl aprovecha, explota, digamos, positiviza el tópico antisemita que dice que los judíos, bueno, gobiernan el mundo, ¿no? Sí. Él le da la vuelta y lo aprovecha en su beneficio, no en su beneficio, en beneficio de la causa que él ha decidido capitanear, ¿no? Sí, del movimiento. Y por tanto, bueno, pues utilizo esta comparación del decorado teatral, no es mía, ¿no? Es de algunos de sus más importantes seguidores, de Max Nordau. Creo recordar que cuando Herzl muere muy joven, en el año 1904, le escribe a un colega, ¿no? Le dice, mira, Herzl ha levantado una fachada muy impresionante. Detrás no hay nada. No hay ningún edificio, solo es una fachada. Pero, bueno, mientras no miren detrás, podremos hacer creer al mundo que somos mucho más de lo que somos, ¿no? Viene a decir, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un poco esto, ¿no? Es un poco esto. El movimiento sionista tardará todavía algunas décadas después de Herzl, por lo menos 10 o 15 años, hasta la declaración Balfour, en ser un edificio completo. Cuando Herzl muere es solo una fachada. Sí. Pero, bueno, es suficiente como para que los gobiernos europeos, la prensa, etcétera, se lo empiecen a tomar en serio. Y por tanto esto es muy importante. Y luego hay otra cosa por la que Herzl es muy importante también, ¿no? Y es él, un judío occidental, emancipado, absolutamente europeo, digamos, en todo, consigue desvelar, provocar en las masas judías tradicionales del este de Europa, del Imperio Ruso, de los Balcanes, consigue alumbrar, digamos, una esperanza, ¿no? Sí. Digamos, la tradición mesiánica de estas masas judías llegará a ver en Herzl a una especie de, hombre, no al Mesías propiamente dicho, pero en fin,
a alguien que les va a redimir, ¿no? Claro. Además, Hels tenía, y eso ayudó, ¿no? Tenía un porte magnífico, ¿no? Todos los que le conocieron y han dejado escritas memorias, empezando por Stefan Zweig, que hace de él un retrato espléndido en su libro, ¿cómo se llama? Bueno, El mundo de ayer, exacto. En El mundo de ayer Zweig hace un retrato espléndido de Hels, al que conoció en Viena. Dice, bueno, él parecía un príncipe, ¿no? Es decir, tenía una altura, una barba como de emperador asirio, ¿no? Sí. Unos ojos penetrantes, bueno, una distinción natural, de manera que, realmente, cuando en alguno de sus viajes por los Balcanes, masas de judíos de Sofía o de Bucarest le aclamaban como el rey Hels, bueno, pues, en fin, eso tenía esa explicación también, ¿no? Bueno, él tenía una propuesta curiosa sobre hacer el Estado judío en Uganda, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió eso? Esa no fue una idea suya, esa fue una idea que él rechazó, ¿no? Él aunque inicialmente en Der Judenstaat él dice, bueno, podríamos hacer todo esto que yo propongo, crear un Estado nacional judío, dice, en Palestina, por supuesto. Sí. Dice, pero bueno, también si nos cediesen un pedazo de Argentina, un país muy rico y tal, dice, pues también nos serviría, ¿no? Por lo tanto, él inicialmente, muy alejado, como he dicho, de la tradición judía, absolutamente apartado de la práctica religiosa, inicialmente no dice, esto tiene que hacerse forzosamente en el Israel, no dice eso, ¿no? Pero en la medida en que pasa de su idea inicial, de su librito inicial, a organizar un movimiento y empieza a hablar y a escuchar a los judíos, a algunos judíos del este, rápidamente entiende que solo un lugar en el mundo, aunque no sea un lugar rico, ni próspero, ni desarrollado, sino pobre, árido, en fin, etcétera, ¿no? Que solo un lugar, que es Eretz Israel, tiene el poder suficiente para movilizar a las masas judías, ¿no? Que bueno, a la Argentina o a Estados Unidos ya van muchos judíos en ese momento. Hay cientos de miles de judíos del este de Europa que huyen de las persecuciones y de las discriminaciones y se van a América. Sí. Pero no lo hacen como nacionalistas judíos, lo hacen como personas que quieren vivir mejor y que quieren que sus hijos vivan mejor que ellos, simplemente, ¿no? Sí. Por tanto, para dar impulso a un movimiento nacionalista, que es lo que él que quiere hacer y hace, se necesita, eso lo descubre pronto él, se necesita una fuerza que solo tiene un poder de llamada o de convocatoria que solo tiene Eretz Israel. Bueno, por tanto, él se propone conseguir permiso internacional y del gobierno turco para instalar miles de judíos en Palestina. Como eso no lo consigue, a pesar de muchas gestiones y visitas a Constantinopla, etcétera, como no lo consigue, en sus últimos años ya un poco desesperado, bueno, dice, bueno, pues vamos a ver si pudiéramos encontrar algún lugar, algún otro lugar en el mundo que nos sirva no como destino final, sino como estación de paso, ¿no? Es decir, para que los judíos de Rusia perseguidos, 1903 es el pogromo de Kishinev, puedan huir y salvarse y esperar a que consigamos en un futuro Palestina, ¿no? Entonces es en ese contexto que él empieza a tratar con el gobierno británico y que el secretario de Colonias inglés, Chamberlain, le ofrece. Eso de Uganda es un malentendido, en realidad no se trataba de Uganda, sino de un pedazo de lo que hoy es Kenia, ¿no? Pero bueno, siempre se ha dicho Uganda y así quedó, pero si se leen los documentos originales, no es Uganda, no se refiere a Uganda. Bueno, es igual. Claro, bueno, de todos modos, lo sorprendente era la idea de hacer un Estado judío no en Israel, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ya digo, Hels esto lo asumió no como crear un Estado judío. Sí, como temporal. Sino como, Max Nordau, uno de sus más fieles colaboradores, utiliza en el Congreso donde se discute esa posibilidad una expresión en alemán, dice un Nachtasyl, un asilo de noche. Es decir, un lugar, un refugio momentáneo, ¿no? Por tanto, sería un lugar donde judíos europeos podrían instalarse, podrían volver a la agricultura, podrían aprender a hacer de campesinos, podrían aprender a vivir en libertad y a organizarse a sí mismos y entrenarse, por decirlo así, para más adelante poder instalarse en Palestina, que sería el destino final, ¿no? Sí. Pero ya digo, esto
no fue una idea de Herzl, él la asumió como un mal menor, como un remedio de emergencia, y además esto fue rechazado por los delegados sionistas, de modo que esto no tuvo, digamos, su continuidad, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría terminar con una pregunta ahora que Israel va a cumplir 60 años. ¿Cómo crees que Herzl vería lo que realmente pasó con Israel y su Estado? A ver, claro, eso es muy difícil de contestar, ¿no? Claro, como seguramente muchos oyentes saben, Herzl escribió 2 libros sobre la cuestión judía, ¿no? Sí. El libro famoso, Der Judenstaat, pero luego escribió otro libro en 1902, que es una novela de política ficción, que se llama en alemán Alt Neuland, y que ha sido traducido de muchas maneras. Pero, que quiere decir país viejo nuevo, incluso a veces ¿no? en hebreo se ha traducido por Tel Aviv, ¿no? Bien, es una novelita, bueno, muy curiosa, no tiene mayor valor literario, pero es muy interesante porque es cómo Herzl imagina el Estado judío de Israel al cabo de 25 años, de 20 años, exactamente 20 años después de su nacimiento. Él piensa que esto nacerá en 1902 o 3, cuando escribe la novela, y se imagina cómo va a ser esto en 1920 y tantos, ¿no? Claro, es como todas las utopías, ¿no? Es un país ideal, donde no hay ningún problema, donde todo es armonía, donde todo es maravilloso, donde árabes y judíos pues son amigos y los árabes están encantados de que hayan llegado allí los judíos y, en fin, y todos son felices y comen perdices, ¿no? Bien, luego es cierto que ha habido algún autor que se ha dedicado a buscar en el Israel moderno cosas parecidas a las que Herzl imagina, ¿no? Sí. Y en el terreno formal, pues en el terreno quiero decir, pues no sé, de las carreteras y de las ciudades y tal, se han encontrado cosas, ¿no? Ahora, insisto, Herzl había estado una sola vez en Palestina, y pocos días además, y la verdad es que regresó diciendo que era un sitio donde hacía un calor horroroso, un país sucio y lleno de moscas, digamos, y es lógico que para un centroeuropeo de clase alta, bueno, aquello pareciese un lugar muy inhóspito, ¿no? Claro. Porque él no conocía el país, él no tenía ninguna idea de lo que podía ser el problema de la población árabe, etcétera, y por tanto hizo una idealización completa hasta el punto, bueno, de que el Estado que él imagina, pues es un Estado, digamos, con una identidad judía muy light, ¿no? Muy poco intensa, un Estado prácticamente sin ejército, que vive en paz, y etcétera. Bueno, ya digo, forma parte de las utopías políticas y sociales del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Sí. Vamos, de todos modos, yo, en fin, es una pura suposición, no tengo ninguna base científica para decirlo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, hay una frase famosa de Herzl en su dietario, cuando termina el primer congreso sionista, el congreso de Basilea, en el verano de 1897, en que él, de regreso a Viena, en el tren escribe, dice, aquí en Basilea, dice, he fundado el Estado judío. Dice, si ahora yo esto lo dijese en voz alta, habría una carcajada universal, la gente diría, este tío está loco, ¿no? Sí. Dice, pero dentro de 5 años tal vez, dice, dentro de 50 seguro, eso será verdad. Bueno, como se sabe, por un azar, por un capricho del destino, 50 años exactos después, unos meses de diferencia, la Asamblea General de la ONU votó la creación de un Estado judío en Palestina, y 50 años y unos meses más tarde, en mayo del 48, ese Estado nació, ¿no? Sí. Por tanto, por lo menos se tiene que reconocer a Herzl que tuvo una visión profética sobre el plazo de tiempo que sería necesario para que su sueño se hiciera realidad. Sí. En cuanto a los detalles del sueño, eso ya era mucho más difícil, ¿verdad?, que acertase, porque, entre otras razones, porque el mundo que Herzl conoció hasta su muerte en 1904 era muy distinto del mundo de los años 40. Herzl no conoció ni la Segunda ni siquiera la Primera Guerra Mundial. Y esas dos guerras, la Primera y la Segunda, cambiaron, vamos, de arriba abajo, la faz de Europa y la faz del mundo. Para mal, ¿eh? Sí. La cambiaron para mal, pero la cambiaron, ¿no? Y repito, nadie, y Herzl tampoco, en 1904, es decir, 10 años antes de que estallase la Primera Guerra Mundial, nadie podía imaginar
ni que esas guerras sucederían, ni sobre todo podía imaginar su magnitud, sus consecuencias, en fin, etcétera, ¿no? Por tanto, ya digo, es absolutamente imposible que Hearst ni Hearst ni nadie de su tiempo pudiesen imaginar cómo sería el mundo 50 años después. Bueno, Joan, te agradezco muchísimo el tiempo. Bueno, de nada. Y contarnos Ha sido un placer. sobre Herzl, y hasta la próxima. Muy bien. Hasta luego, gracias. Un abrazo.